principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Shabbat Shalom. En 6 días trabajarás, serás todo tu hora, más el séptimo descansarás. Así es, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es bueno para nosotros. No tendrás sobre alguno ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni siquiera tu siervo, ni el extranjero que habita en tus terrenos. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, va a ser el séptimo. Él lo hizo Kadosh, Él lo separó. No lo separó el hombre, no lo separó una entidad religiosa. Él lo hizo santo. Qué interesante que el único mandamiento que inicia diciendo acuérdate del día de reposo es justamente el mandamiento que el mundo ha querido que olvidemos. Pero como dice la palabra, siempre hay un remanente santo que busca las palabras de su Mesías. Amén. Amén. Quiero darle la bienvenida a la comunidad de Sukkah David Buenos Aires, que el día de la fecha nos acompaña, aquellos que también se nos han acercado a través de la comunidad de Buenos Aires, sean ustedes bienvenidos. Esta es su casa y la casa de todos aquellos que con el corazón de David buscan adorarlo en espíritu y en verdad a través de las palabras del Mesías de Israel. Quiero saludar también a las personas que nos siguen a través de la página de Generación Desafiante en Facebook y también a los que nos escuchan a través de Spotify en las palabras del apóstol Pablo, carta de Romanos, y también a la comunidad de YouTube. Que el Señor les recontra bendiga, agárrense, porque el día de la fecha arrancamos Romanos capítulo 10 en las palabras del apóstol Pablo. Romanos 10, capítulo 10, verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol de la gracia, el apóstol de la fe, conocido muy comúnmente en el mundo cristiano, es un apóstol que está abriendo en este momento su corazón y decirle: ¿saben? ¿Quieren que les diga algo? Mi corazón y el anhelo de mi corazón es que mis hermanos, que Israel, que mi gente, como él muchas veces se sintió, mi pueblo, el pueblo judío, es para salvación. Queremos tener un corazón correcto, conforme también al del apóstol Pablo, que es un corazón que ama a Israel. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Si hay algo que debemos reconocer es que nuestros hermanos judíos tienen un celo espectacular. Es cierto que muchas veces por querer guardar la palabra del Eterno se han ido hasta un poco más allá. Han montado inclusive cercos de protección, como los conocen los rabinos, para que ni siquiera se te ocurra transgredir la palabra. Es cierto, pero hay un celo en su palabra, ¿sí? No fue el pueblo argentino, no fue el pueblo latinoamericano, no fue el pueblo japonés, no, fue el pueblo israelita, que aún con su vida, ¿qué guardaron durante todos estos años? La palabra del Eterno. Estamos nosotros estudiando su palabra a través de un pueblo que dio su vida por guardar y cuidar las Santas Escrituras. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro pueblo hermano? ¿Cómo no vamos a amar y a bendecir a Israel? ¿Amén? Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El Mesías lo decía. Por causa de sus filosofías hacen inválido el mandamiento del Eterno. El Señor nunca estuvo en contra de la palabra de Dios, como comúnmente se nos enseñó. Él jamás estuvo en contra de la ley del Señor, que como decía David, ¿cómo es? Perfecta, que cambia el alma. Jamás lo estuvo. Lo que sí estuvo en contra fue ¿contra qué? Contra las leyes orales, las leyes rabínicas, las interpretaciones y vanas filosofías de los rabinos, contra las que el Mesías claramente no estaba de acuerdo. Le decían a él: tus discípulos no se lavan las manos conforme al rito de los ancianos. Me parece gracioso porque muchas veces en la comunidad cristiana en el mundo se piensa que Jesús no se lavaba las manos. Ahí dice que Jesús no se lavaba las manos. Mi mamá diría: ¿no? ¿Cómo que no se lava las manos el tal Jesús? Sí, que lavarse las manos antes de comer. Y no hay nada más alejado de la verdad. Lo que pasa es que Jesús no hacía el ¿qué? El Netilat Yadayim. Una práctica, ¿sí?, rabínica para el lavado de manos. No significa que nuestro Mesías no cumpliese la Torah como lo manda, acerca de un manual, de la forma en que la Adonai quiere que nosotros seamos higiénicos, por ejemplo. Por mucho tiempo, inclusive durante la Segunda Edad Media, ¿qué pasó? ¿De qué se culpó a nuestros hermanos judíos? De que la peste bubónica era traído por ellos. Porque adivinen quiénes eran los únicos que no morían. Nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque cumplían las palabras del Eterno. Ahora lo sabemos. Ahora los que amamos hacer salud sabemos lo importante que es, y el Eterno siempre lo supo. Amén. Verso 4.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y cuando escuchamos esto, ¿sí? Es muy interesante porque dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces muchos dirán, listo hermano, por favor, paren el clarín. En este momento, el fin de la ley es Cristo. Entonces no me vengas a estar hablando de que la ley no fue abolida, no me vengas a estar diciendo que el Mesías dijo en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley o los profetas, sino va a darle cumplimiento. No puede ser que tú me digas que en Romanos 2 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, porque aquí dice, Romanos 10:4, porque el fin, caput, finito, de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ver si eso es cierto. Acompáñenme por favor a Lisworth para entender el contexto desde el original griego. Dice Romanos 10:4, porque el fin, aquí efectivamente está, es la palabra griega G5056 del Strong, que significa la palabra telos, que mire lo que significa, meta. La meta, el resultado, es este. Pero muchos me dirían, ah, sí, cuando te conviene nomás usas el Strong, una vez me dijeron. Sí, pero buscas el original en este momento en particular. Bueno, algo muy interesante es que nosotros podemos buscar en el mejor diccionario de referencia de la Biblia. ¿Cuál es? La misma Biblia. Acompáñenme, por favor, al libro de Santiago, capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, si usamos la misma lógica de que el fin es fin, entonces Santiago está diciendo que el Señor se acabó. ¿Entienden lo que digo? Es exactamente la misma palabra del Strong, fin. Si yo digo, no, hermano, y te sales de ese versículo y te quedas, no, aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, entonces también está diciendo Santiago que llegó el fin del Señor, ¿el Señor tendrá fin? Entonces vemos que la palabra realmente es meta o resultado. O sea, el resultado del Señor es que el Señor, ¿cuál es su conclusión? Él es misericordioso, Él es compasivo. Entonces, si lo entendemos así, podemos leer Romanos capítulo 10, verso 4. Porque la meta, el resultado, la conclusión de la ley, ¿qué es? Es Cristo. Como lo dice la Reina Valera, es nuestro Yeshua, es nuestro Mesías. Él es la meta de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Y a mí me encanta la cara de este nene. Este nene está preocupado y dice, ¿soy llamado a ser perfeccionado a su imagen? ¿Y qué hizo a Jesús perfecto? Él hace una muy buena pregunta. ¿Qué hizo a Jesús perfecto? Vayan conmigo, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuánto nos hemos dicho, Señor, quiero seguir tus pisadas? Veamos, 1 de Pedro 2, 22, da la respuesta. El cual no hizo pecado. Nuestro Mesías, ¿qué? No pecó y no se halló engaño en su boca. ¿Cuántos queremos ser como el Mesías? Sí, aquí estoy, Señor, hazme conforme a tu Hijo. Él no pecó. Ahora, ¿qué es pecado? 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, el mejor diccionario. Por mucho tiempo nos dijeron, el pecado es metanoia. ¿Cómo? ¿Metacuá? Metanoia, errar al blanco. ¿Que estamos jugando a los dardos? No entiendo nada. ¿Sí? Un término griego para algo que ya está en la Biblia. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley será? ¿Sí? Aquella que David decía es mi delicia. La ley que Dios dio a Moisés. ¿Sí? Pobre Moisés dice, yo no tengo nada que ver, yo escuché y escribí. No es mía, la escuché y la transcribí. ¿Sí? La ley del Señor que dio a Moisés. Verso 4, entonces, porque la meta de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Qué interesante, qué hermoso. ¿Quieres vivir? Bueno, el que haga estas cosas dice que va a vivir. 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo Cristo. Mucha atención, por favor, verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y este es el versículo que muchas veces, y lo citamos una y otra vez, dice, Romanos 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y esta es la cara que me ponen muchas veces cuando me leen esto. Ahí está, me han dicho. El apóstol de la gracia, en tu cara, me dijeron un día, judaizante, arriba el Nuevo Testamento. ¿Ves? El apóstol Pablo está diciendo que con que yo diga Jesús, ya está, no necesito nada más, ya está el fin de la ley. En Romanos 10 te dicen, aquí está la explicación de todo, no necesitas más la ley. Entonces, es muy interesante entender qué estaba pensando Pablo. Buscar en nuestras letritas de la Biblia, donde dice A, B, que son las referencias de lo que estaba citando Pablo. Acompáñenme, el famoso Nuevo Testamento de Pablo. Deuteronomio, capítulo 30, verso 10 al 15, dice: cuando obedeciere la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque 11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y está citando en este momento el apóstol Pablo, Deuteronomio capítulo 30, verso 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. 13, ni está al otro lado del mar para que digáis quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír, a fin de que lo cumplamos. 14, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y muchos ponen esta cara. Entonces me dices que Pablo está citando el Antiguo Testamento y que la fe es la fidelidad a su palabra. Ok, entendido. Pablo, ¿sí?, no está compitiendo con nadie. Pablo no compite con el Mesías de Israel. El Mesías de Israel dijo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, Mateo 5:17. Entonces muchos dicen: no, eso dice, pero Romanos dice otra cosa. Y bueno, aunque Romanos lo dijese, ¿quién es mayor? Yeshua. Y Yeshua ya nos dijo que él no lo vino a abolir. Es más, dice, mientras exista cielo y tierra, que todavía lo hay, mientras exista el cielo y tierra, dice, ni una yud ni una nekudá, ni una coma ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Es más, le digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. No, una vez me dijeron eso, no. ¿Quién no dijo eso? Me dijo él. ¿Quién lo dijo eso? No, muéstramelo. Se lo mostré y no me habló más. Es muy fuerte. Entonces, entender que Pablo, si lo ponemos a estudiar en sus palabras, tiene en su mente, es la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Es en lo que vive. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo. Verso 13, Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y hay canciones de esto, y me encanta. Verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y te agarran este versículo y te dicen: mira, aquí está, hermano. Aquí está. Romanos 10:13. El que invoque al Señor será salvo. Eso dice Romanos. Vamos a preguntarle siempre a nuestro Mesías: ¿por qué creo que él está hablando del pueblo de Israel? ¿Por qué creo que Pablo está hablando específicamente del pueblo de Dios? Acompáñenme. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Nuestro Mesías dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estos son los versículos que me dan la total seguridad que lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 10 no es para un pueblo cualquiera, sino para el pueblo de Israel. Como él lo alcanza a decir: yo tengo un anhelo, es para Israel, para salvación. Verso 21, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23, y entonces declararé: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy interesante porque les quise traer el Strong de esta palabra. La palabra maldad es el Strong G458, que es la palabra griega anomía, que miren lo que significa: infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.
O sea, lo que dice Mateo 7:23 es: entonces les diré, apartaos de mí, transgresores de la ley. ¡Wow! Y lo traigo acá porque no me lo inventé yo, están en sus Biblias, ¿sí? Como lo dice Romanos 2, son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, justificados ante el Señor. Romanos 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? Las buenas nuevas. ¿El qué es la buena nueva? El evangelio de salvación. Verso 16, mas no todos obedecieron el evangelio. Nuevamente, la buena nueva, la palabra, el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién se acuerda qué capítulo es este específicamente? Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. No olvidemos esto. Está diciendo lo importante que es el evangelio. Está hablando de lo importante que es el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero finalmente quería traerles esto. ¿Qué significa la palabra evangelio? Sí, es el Strong G2098, que es evangelion, que significa literal buen mensaje. Ahora, primer día de clases en un instituto bíblico regular. ¿No les pasó a ustedes en algún momento estar en un instituto cristiano regular? Primer día de clase, ¿y cuál es la primera clase siempre? ¿Qué es evangelio? Y estamos como estos niños, ¿no? Emocionados. ¿Cuántos hemos estado en un instituto cristiano queriendo aprender y buscarlo de todo nuestro corazón? Es que las ovejas saben oír la voz de su pastor. Y cuando nos enseñan en estos institutos siempre nos dicen, 1 Corintios 15, 1, 8, muchos se ríen porque se acuerdan que es así. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Eso no es el evangelio que nos dijeron? Usted simplemente ora y crea que Jesús murió y resucitó de la cruz. Es lo único que usted necesita. Y si bien es cierto que es parte del evangelio, no digo que no lo sea, pero al final de cuentas le hago una pregunta. ¿Esto predicó el Mesías por 3 años? El Señor estuvo por 3 años diciendo, voy a morir y en 3 días voy a resucitar, voy a morir y en 3 días resucitar, no se preocupen muchachos, yo muero pero al tercer día resucito. ¿Fue eso lo que el Señor estuvo diciendo cuando dijo, alegraos, porque el reino de Dios se ha acercado? Él estuvo diciendo, chicos, voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Y me da mucha duda, porque en los discípulos, como les traigo ahora, en el camino de Emaús, no lo reconocieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tristes? Porque el Mesías, creíamos que era el Mesías, pero murió. Y él tuvo que volverles a explicar por Moisés, por los profetas, es que el Mesías, ¿qué tenía que pasar? Tenía que morir, como lo dice el libro de Daniel, tenía que morir. Entonces, si ni sus propios discípulos, que comieron con él, que durmieron con él, que estuvieron todo el tiempo, no entendieron que su muerte y su resurrección era parte del evangelio, algo estaba pasando. Ahora, acompáñeme, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Aquí dice que el juicio, mamita, arranca por la casa. ¿Qué pasará con los que no obedecen al evangelio de Dios? Si yo pongo la cara de este nene. Este nene dice, que alguien me explique entonces, ¿qué de obediencia tiene el reconocer que Jesús murió y resucitó? Si yo digo, Jesús murió y resucitó, ¿qué obediencia tiene eso? Hay algo que le está faltando al evangelio. Hay una sustancia, hay algo está faltando aquí a la predicación común. Hay algo que nos estaba ocultando. Vayan conmigo entonces a esta pregunta, ¿qué es el evangelio finalmente? ¿Y cuál va a ser siempre nuestro mejor diccionario? La palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, a 1 Pedro 1, del 21 al 25. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios. Amén. ¿Cuánto creemos que Jesús, que Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, murió y resucitó por nosotros? Amén. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Suma su palabra. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es la verdad. La verdad no está en Génesis. La verdad no está en el libro justo de Gálatas, Romanos. La verdad es la suma desde Génesis hasta Apocalipsis. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Está citando qué? Isaías, dice el verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Wow, hermano. No, hermano. El Evangelio es el Nuevo Testamento. De Mateo para adelante. No me puede decir usted que Isaías también es el Evangelio. Y no es mi culpa. Mi hermano Pedro, Kefa, está diciéndolo. Simón está diciendo eso. Que el Evangelio para él es que la Torá, los profetas, todos los apóstoles del Nuevo Testamento, y no tenían el Nuevo Testamento. Es más, dice la palabra en el libro de Hechos, que los de Berea, una comunidad, cada vez que hablaban Pablo, ¿qué hacían? Revisaban a ver si las cosas que decía Pablo eran ciertas. Y dicen que eran mucho más bienaventurados que los otros. Entonces, ¿realmente qué es el Evangelio? Su palabra, la Torá y los mandamientos. Verso 19, Romanos 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré a ira. ¿Quién recuerda qué está citando Pablo en este versículo en particular? Él está citando nuevamente, ¿adivinen qué? La Torá. Está especificando un momento en la vida de Israel. ¿Se acuerdan cuál? En el momento en que el Señor está dando los mandamientos al pueblo. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Construyendo un becerro de oro. El Señor le dice, me han provocado celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré ira. ¿Por qué? Porque ustedes me han provocado con algo que no es Dios. ¿Sí? Y les quise traer una foto de la famosa cátedra de Notre Dame, la iglesia de Notre Dame, en París, Francia, y me impactó que en uno de esos vitrales, miren lo que tiene. Es tremendo. Es tremendo cuando a través de la palabra podemos ser abiertos nuestros ojos y que tengan dentro de esos vitrales un becerro y gente adorando un becerro. Es impresionante. Verso 20, Romanos 10. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y todos decimos, amén, sí Señor. Verso 21, pero acerca de Israel, él dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y muchas veces escuché esta predicación. Muchas veces escuché, ¿viste la diferencia? Israel es un pueblo contradictor. Pero este pueblo que dice Isaías somos nosotros, los gentiles. Mira cómo este pueblo fui hallado. ¿Y cuál es la mejor forma de entender a Pablo y ver lo que está citando? Es ver realmente en la palabra qué está citando. Acompáñenme. Isaías 65, verso del 1 al 4. Pablo está pensando en esto y dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provocaba de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y atención, comunidad de Sucataví, Buenos Aires, ¿cuál es la identidad de este pueblo? Mire lo que dice, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Es la misma profecía, y no está citando dos pueblos distintos. Pablo, como siempre, está hablando de un padre que tenía dos hijos. Uno estaba en casa, el otro pidió su herencia y se fue. Está hablando de las dos casas de Israel. Está hablando de Judá y Benjamín que quedaron en casa. Y está hablando de las 10 tribus del norte. Israel, Efraín, que va en desobediencia y es llevada a la dispersión.
¿sí? Está hablando de aquel hijo que está pensando en su corazón, quién fuera como uno de los empleados de mi padre, que tienen bebida, comida, y yo aquí queriendo comer las algarrobas de los puercos. Y piensa, ¿sabes qué? Iré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo, contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus asalariados. ¿Y sabes qué me encanta ese pensamiento? Que él tuvo un pensamiento benigno hacia su padre. Él no dijo, oh no, no me va a recibir, oh no, me da mucho miedo. Él decía, así sea como un empleado, me va a recibir porque el corazón de mi padre es bueno. Y eso es lo que le pasó. Y lo que tiene que hacer la palabra en nosotros es esto. El empezar a entenderla tiene que hacernos ver de que el Mesías de Israel vino por nosotros. ¿Qué dice la palabra? Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él ha venido por nosotros. Él ha venido por aquellos que pensábamos que no teníamos descendencia, ascendencia. Pensamos que fuimos puestos en la tierra y ya. Él está viniendo por aquellos que saben escuchar la voz de su buen pastor. Aquellos que están siendo movidos, conmovidos en su corazón, decir, yo necesito algo más. Este amor que tengo me está llevando a amarlo. Este amor que tengo, ya no guardo a Dios, guardo la ley de Dios, ¿sí? Para amar a Dios. No, no, no. Yo ahora amo a Dios. Y porque lo amo, necesito volver a Él. Necesito volver a su palabra. Necesito volver a sus mandamientos. Necesito que sea como lo dijo David, mi deleite. Y somos como este niño que anhela volver a la casa de papá, anhela decir, Padre, he vuelto y nunca más me quiero ir de ti. Que esa sea nuestra oración constante, el poder volver a sus mandamientos, el poder volver al corazón del Padre. No volvamos al hermano mayor. La historia no dice, y fue su hermano y lo abrazó. Fue su padre. Debemos amar a nuestro pueblo hermano, al pueblo judío, a la tribu de Benjamín, claro que sí. Pero el Señor no está llamando a volver a ellos como pueblo, nos está llamando a volver a Él como una nación arrepentida. No nos está llamando tal vez a tomar costumbres, vestimentas, como este pueblo lo ha adquirido y que son parte de su identidad. El Señor nos está llamando como a otro hijo. Saben, yo tengo 2 hijos, y a los 2, siendo solo 2, no los trato igual al uno que al otro. El Señor nos está haciendo volver a sus mandamientos. No nos está haciendo volver a una congregación. No nos está haciendo volver a un lugar religioso o a un dogma. Muchos me han dicho a través de estos años, ¿sabes, Lincoln? Después de encontrar su verdad, y la verdad que muchas veces he estado cómodo solo estudiando la palabra. A veces como que perdí tal vez la necesidad de reunirme en comunidad, porque yo y mi amado somos mayoría. Y es cierto, es cierto. Porque el primer paso para cambiar nuestras vidas es que la ley del Señor crea una relación independiente con mi amado. Es mi Señor. Dejó de ser Dios soberano para ser mi amado. Mi Señor, mi amor. Te necesito. Eres mi vida. No hay nada que quiera sino es a ti. Y a través de ese amor y esa relación puedes estar en comunidad también. Puedes empezar a amar a los demás. Pero cuando tenemos una relación real con Él, no volvamos a la religión. Volvamos a la relación con el Eterno. El día de la fecha hemos estudiado Romanos capítulo 10, en la palabra del apóstol Pablo. Nos vemos la próxima semana para estudiar Romanos capítulo 11. Que el Señor les recontra bendiga. Quiero despedirme saludando a la gente de Sucada y Buenos Aires, a aquellos que nos ven a través de la página de Facebook, de YouTube y a través de los audios de Spotify. Nos vemos la próxima semana. Shabbat, Shabbat, Shalom. Principio, mi fin, la razón.